Y razón las aplicaciones, pero bueno, continuemos. Estábamos en eso. Aquí, ¿cómo quedaría la oración completa, chicos? O la petición completa. Sería con could you please y el verbo que utilizaríamos, ¿cuál sería? Creo que eso sería open. Could you please open? Muy bien. Could you please open the window? Porque el contexto es que está haciendo mucho calor aquí, ¿cierto? Bueno, la segunda dice, I have a headache. ¿Quién se acuerda que era un headache? Dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, muy bien. Y al final del contexto la pregunta es, la cena esta noche, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos hacer una petición, por ejemplo, ya utilizando ese contexto? ¿Podrías hacer la cena? Podrías hacer la cena esta noche, muy bien. Entonces, esa sería la solución de estos puntos, utilizando la expresión podrías, por favor, y ustedes ya con el contexto terminaban la oración con un verbo en su forma base. ¿Listo? Ese punto yo creo que era uno de los más sencillos. No sé si de pronto alguien tenga alguna duda o pregunta respecto a ese punto. No, señor. Yo creo que así está bien, ¿verdad? Listo, y vamos a continuar. Ya vamos con la página 109. Bueno, aquí habíamos dicho que esto ya es para ustedes terminarlo, que era una parte más de ustedes, en donde tenían que formular oraciones simples, utilizando el could you y el could you please, ¿cierto? Entonces nos daban el primer ejemplo que es could you close the window please, ¿cierto? ¿La oración ahí estaría bien o estaría mal? Ahí está bien. Estaría bien porque a pesar de que el please no está después de could you, está utilizando una coma, ¿sí? Cuando utiliza la coma en una escritura es porque cortó la oración y ya luego dice el please. Entonces es como decir, podría cerrar la ventana, por favor, ¿cierto? Entonces ese es el ejemplo, ya que ustedes simplemente a su criterio, a su gusto, era terminar o concluir la oración. Podrías darme una mano con el armario, o con lavando la loza, limpiando la casa, el carro, como ustedes lo deseen, ¿cierto? Ustedes ya a su criterio utilizaban ahí una expresión, bueno, la expresión de podrías, por favor, y utilizaban el contexto que ustedes desearan. ¿Listo? Ese punto ahí está bien, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Sí, profe. Bueno, ya el punto 5 es simplemente un listening, que la única cosa que tenemos con ese listening es poder escuchar y tratar de pronunciar esa expresión lo más parecido posible a lo como suena el audio, que sería could you, ¿sí? Pero pues esto es porque en el siguiente punto íbamos a tener un audio. El siguiente punto era una práctica integrada, en donde la idea era leer tres de esas oraciones que ustedes habían creado, ¿cierto? Pero entonces nosotros habíamos dicho que esta parte la íbamos a omitir para más bien enfocarnos en este de aquí abajo, ¿sí? Que en este de aquí abajo es un conversation model y recuerden que con los conversation model lo que se hace es leer y escuchar al mismo tiempo para identificar lo que son pues identificar el vocabulario e identificar la pronunciación de ese vocabulario. Entonces, aquí vamos a escuchar y a leer al mismo tiempo para que así, en este punto que dice trabajo en pareja, ¿sí? Ustedes terminaran esta conversación a su gusto, utilizando el contexto de aquí arriba. Ya ustedes, como deseen terminarlo, lo terminaban. Y pues la idea, como se los había expresado, en este tipo de trabajos que se hacen parejas,
que lo puedan hacer con sus familiares, amigos, pareja, o algún compañero de clase, si tienen algún compañero en esta clase que puedan hacerlo, o si no lo podían hacer con alguien más, si lo iban a hacer solo, que tomaran el rol de A, no que tomaran el de B, porque el niño está simplemente respondiendo, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto ya algunos habían hecho este audio. Sí, señor. ¿Y qué tal te fue? Bien, muy fácil, algo sencillo. Como ya están los audios en la plataforma de Classroom, pues de ahí me guíe. Los escucho y ahí me guíe. Ok, y también, exacto, también la guía les ayuda a ustedes como con ideas. Por ejemplo, podrías hacerme un favor, encender, apagar, abrir, cerrar, darme una mano con o ayudarme. Y por último, si por ejemplo necesitaban aquí como una idea para una acción, entonces lavar la ropa, hacer la cena, sacar la basura, lavar los platos o limpiar la casa. Ustedes ya ahí terminaban el texto a su gusto para crear el audio. ¿Listo? Entonces no sé si de pronto lo hiciste así o utilizaste el mismo de aquí arriba. Mónica dice, yo todavía no los he enviado, no hay ningún problema. Yo no lo hice con los audios, no sabía. Eliani, bueno, para los que de pronto no han hecho los audios, la semana pasada en este grupo alguien me preguntó si era obligatorio. Yo les dije, pues yo les di una respuesta que hace entender de que sí es obligatorio, pero no quiero que lo sientan como obligación. ¿Cuál es el tema? Que los audios son parte del ejercicio y al ser parte del ejercicio se promedia con todo el taller. Entonces, un audio, dos audios, tres audios o la cantidad de audios que ustedes no hagan les va a reducir la nota dentro del taller, ¿sí? Entonces es una respuesta de que no es obligatorio, pero sí hay que hacerlos, porque si no les baja puntos. ¿Listo? Entonces era eso. Entonces, bueno, podemos pasar a la siguiente página, chicos. Sí, listo. Entonces, la siguiente página era más una parte de reading, en donde habíamos hablado de cómo es hacerla, bueno, cómo es la transición desde que eres un recién nacido hasta que eres ya un niño, entre comillas, grande, ¿cierto? Entonces, yo les había leído todo este cuadrito en la clase del viernes eh, de la primera semana, que fue viernes 3 de octubre, ¿sí? En esa clase yo les había leído completo todo lo que dice en este cuadrito, ¿sí? Entonces les había dicho que los verbos que nos muestran acá, que es por ejemplo acostarse, sentarse, gatear o arrastrarse también puede ser, y caminar, y pues entonces les había dicho que qué sucede con un niño entre el primer y tercer mes, qué pasa con los niños entre el tercer y sexto mes, qué pasa con los niños entre 6 meses y un año, y entre un niño entre 1 y 2 años. Y si no estoy mal, incluso hasta les había dado las respuestas, ¿sí? Bueno, no completas, pero creo que en su gran mayoría les había respondido. ¿Y qué era? Aquí dice, escribe un chulo para las cosas que los niños de 5 meses hacen de acuerdo al artículo y escribe una X para las cosas que no hacen. Entonces yo les había dicho, si habla que es de 5 meses, nosotros cuál de todos estos cuatro íbamos a ir a buscar. La segunda opción. Muy bien, la segunda opción que es lo que hacen los niños entre 3 y 6 meses, ¿cierto? Entonces aquí dice, por ejemplo, que ya se puede sentar con una ayuda, que ya busca por las cosas o se interesa por las cosas, mira sus propias manos y pies y se ríe y hace el sonido de la M. Eso es entre los 3 y 6 meses. Que ya luego yo les había dicho, si allá dice que es 5 meses, preocúpense solo por el rango, porque aquí no especifica un rango que a los 5 meses todos los niños hacen eso, no, es un rango de 3 meses, ¿cierto? Entonces aquí yo les había dicho que dice sonreír, tomar pequeñas cosas, ver colores, decir algunas palabras, caminar, rodar o girar por sí mismo, gatear y pararse
eh, alcanzar o buscar cosas, reírse, tirar cosas o sentarse con ayuda, sin ayuda, perdón. Ya yo les había dado ahí las respuestas. Yo, si ustedes me escucharon cuando yo les dije esto, podían ir estando incluso marcando de una vez las opciones para solucionar el taller, ¿cierto? Entonces ese punto creería yo que era muy sencillo, ¿verdad? Sí, sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ahora lo que íbamos a hacer era ver el cuadrito siguiente que decía completar las oraciones con las cosas que un bebé no puede hacer. Entonces aquí lo que teníamos era que nos presentaban 4 momentos del crecimiento de estos niños, ¿cierto? Entonces, eh, al mes 2, ¿qué no puede hacer el niño todavía? Entonces yo les dije, vayan y miren qué hace un niño entre los 3 y 6 meses, ¿cierto? Que al mes 5 vayan y miren qué hacen los niños entre los 6 y los 12 meses. Que a los 11 meses, qué hace un niño entre el primer y 2 años. Perdón, entre los 6 no, sí, entre el primer y 2 años no puede hacer esto. Y que luego les había dicho, para este que dice, a los 16 meses, como no está la información, ¿qué iban a hacer? O que no podía hacer el niño. Les dije, escojamos la opción más difícil. ¿Qué sería lo más difícil para un bebé? Para un niño entre 1 y 2 años. ¿Sí se acuerdan que yo les di la respuesta incluso de esta? Camina. Exacto. Y yo les había dicho, entre los 1 y 2 años, la etapa más madura de estos niños es la última acción, que sería caminar. Entonces, si aquí nos dicen que a los 16 meses, probablemente los niños todavía no sepan caminar, ¿cierto? Entonces yo les dije, tomen la última acción de esa etapa, ¿sí? Que era caminar. Y ya, ahí les había dado la respuesta respecto a esto. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, y ya por último, bueno, el cuadrito o más bien la historieta que que le había comentado ahorita la compañera, les había comentado que para este son 3 momentos del ejercicio, pero solamente íbamos a hacer uno de ellos, que era crear las conversaciones para las personas. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Mirar simplemente el contexto de la imagen. Esta chica, por ejemplo, pareciera que lo está invitando a salir, o también podían tomar el contexto de los temas anteriores, que había uno que decía, vamos a dormir, y pues en forma de rechazo él podría decirle algo como, todavía no tengo sueño, o si vamos a ir a cenar o a bailar, entonces no, la verdad no me siento muy bien, ¿cierto? Ustedes tenían que completar esta parte de la historieta con una forma cordial de decir no, ¿sí? De rechazar algo en ese párrafito, ¿sí? Bueno, en ese párrafito, en esta imagen. Al igual que en esta, ya vimos una petición, could you, ¿cierto? Entonces, ¿qué significaba could you? Podría. ¿Podrías, por favor? Y vemos que la señora al parecer está temblando de frío y la ventana está abierta. Entonces, decirle como, por favor, podrías, según el contexto, podría ser cerrar la ventana y que ella le responda como, sí, lo voy a hacer, está venteando mucho, ¿sí? Porque ahí se ve como las cortinas se elevan y todo eso. ¿Listo? Y por último, vemos una pareja que están comiendo y al parecer él también le está haciendo una petición de algo. ¿Qué petición parece que le está haciendo? Que le alcance como la comida. Exacto. Habíamos comentado que al parecer él le está pidiendo que le alcance la comida porque él está más lejos, ¿cierto? Entonces puede ser el pan o bueno, no sé si esto es un trozo de queso, si es un trozo de queso o el queso o las gaseosas, bueno, lo que sea, que le alcance por favor uno de estos objetos que se ven allí. Y ya, eso era lo que tenían que hacer, no tenían que hacer absolutamente nada más con este cuadro, con estas historietas. ¿Listo?
Entonces, no sé si tengan alguna duda adicional a la historieta. Supondría yo que no. Entonces, chicos, voy a hacer una última revisión desde la parte más, eh, pues desde la primera parte de la guía, porque algunos me han estado preguntando por privado, incluso me acabaron de llegar mensajes de este grupo, que cuáles eran los audios que tenían que hacer. Entonces, en el primer punto, bueno, en la primera página hay un audio que es del punto número 3, ¿sí? En este punto, lo que ustedes tenían que hacer era completar este cuadro con las cosas que ustedes pueden hacer muy bien y que no hacen tan bien y leer por lo menos dos de cada una de estas oraciones que ustedes crearon allí. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda respecto a ese punto. No, No, profe. profe. Ok, listo. Muchas gracias por su respuesta. Vamos entonces a continuar. Segundo audio está en este Conversation Model, que es lo mismo que vimos en la parte de abajo. Tienen este texto aquí para completar a su gusto con el tema que estábamos viendo anteriormente, que es Can you? ¿Puedes o no puedes? ¿Sí? De tipo de habilidad, puedes tocar la guitarra, puedes nadar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces le habíamos comentado que aquí dice, yo desearía poder, y ustedes ya ponen aquí, y lo que quieran, cantar, nadar, bailar, correr, hacer ejercicio. Can you? Bueno, el B, sí, yo puedo, en serio. Eh, hago tal cosa, pero no soy capaz de hacer esto, ¿cierto? Lo terminan a su gusto, ¿cierto? Aquí también había, al igual que en el punto de abajo, como unas frases o unas oraciones que nos pueden ayudar también como ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí en la pregunta sea, what do you do? O bueno, what do you draw en caso de que utilicen aquí el verbo dibujar. When do you ski? Si en caso pues, de que utilicen esquiar, ¿cierto? Where do you sing? ¿Dónde cantas? En caso pues de que utilicen aquí el verbo cantar, ¿cierto? Y ya por último, pues aquí les dan como las respuestas de las mismas oraciones. I draw people, I ski every weekend, and I sing in the shower, ¿cierto? Les daban como unas ideas por si querían terminarlo. Y ya de ahí que tenían que hacer, formular el audio con estos puntos de acá. Y al igual que como lo habíamos hablado ahorita, toman el rol de A o toman el rol de B. Cualquiera de los dos que tomen en este punto, si es ya su deseo, ¿sí? Entonces, ya de ahí hacían el audio y lo enviaban o lo subían en caso pues, de que lo fueran a subir en, en Classroom, ¿ok? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda respecto a esto. Profe, pues la verdad yo no he hecho los audios, entonces por ahora no le puedo responder. A lo más tenga los audios ya hechos, yo le puedo responder. Ah, ok, vale. Yo de igual manera lo que estoy haciendo es mostrándoles dónde están los audios que hay que hacer. ¿Listo? Sí. Sí, profe, perfecto. Perfecto, listo. Entonces, aquí en este punto, bueno, en esta página 106 hay otro punto de speaking que es este trabajo en pareja, ¿sí? El punto 2 que es un pair work. Y en este trabajo lo que tenían que hacer era simplemente con tres, cuatro oraciones describir un momento donde ustedes estuvieron muy ocupados. Entonces daban un ejemplo. La semana pasada trabajé hasta tarde todos los días y estaba cansado. Eso es, por ejemplo, no sé, alguien aceptó una salida a cenar o a bailar o bueno, qué sé yo, y lamentablemente no pudo asistir por esos motivos. Entonces, ¿cuál era la idea? Que ustedes utilizaran un vocabulario similar para simplemente declinar una invitación, rechazar más bien una invitación. Entonces aquí con este vocabulario que había en este punto, ustedes formulaban su oración.
She's busy, they are not hungry, she's full, he's tired, it's early or it's late. ¿Listo? Con esto ustedes ya podían formular sus oraciones y la idea en ese punto pues era eh, simplemente terminar las oraciones a su gusto y ya está. O más bien crear las oraciones a su gusto y ya está. Profe, no pasa nada si ese punto se resolvió en el mismo PDF. Y bueno, si ustedes escribieron esto aquí en el PDF, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero la idea, como les comentaba, era enviar el audio, ¿sí? Listo, gracias. Dale, Camila. Porque sí, yo tengo anotado página 106, per work también como, como speaking. Entonces, en este momento, pues ya llevamos uno, dos audios durante esas páginas, ya vimos las de las otras. Tranquila, Camila, no hay ningún problema. Bueno, vamos entonces a continuar. Ya continuamos con una parte de gramática, eso yo creo que ustedes ya lo tienen más claro. Eh, este punto les había comentado que era como uno de los pocos que íbamos a omitir, porque pues es una repetición de lo que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces, el punto 3 del pair work de este cuadro no lo iban a hacer en audio, pero sí lo iban a hacer escrito, ¿sí? ¿Qué era? Respecto a esta conversación que hay acá, como ejemplo, crear su propia conversación, más no iban a enviar el audio, ¿cierto? Entonces aquí abajo pues les daban unos ejemplos. How about go for a drive or go for bike riding, go for a walk y por último el sounds great or okay, ¿cierto? Ustedes ya aquí lo terminan a su gusto escrito, no tenían que hacer audio en ese punto. ¿Listo? ¿Queda claro ahí cuántos llevamos? Dice, Perfecto, muchas gracias. Y ya pues los que vimos el día de hoy, que eran en este cuadro, este conversation model, si llevaba audio, que era el pair work, punto número 3, terminan ustedes las oraciones y ya escogen rol de A o B y ya le hacen la petición a alguien que les pueda ayudar con los audios. Y bueno, eso era todos los audios como tal que tenían que mandar. En total eran uno, dos, tres audios. No,